Te voy a dar 3 segundos para que pienses en 3 ciudades que tú consideres que son emblemáticas dentro de los mitos de Cthulhu. Me ha puesto la cabeza y me la gano a que casi todos vosotros habéis pensado bien en Arkham, o en Dunwich, o en Innsmouth, de las cuales hemos hablado en capítulos anteriores. Pues sin embargo existe una urbe mucho menos popular en cuyo seno se forjó uno de los personajes más importantes de toda la cosmogonía lovecraftiana. Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativa de horror cósmico y hoy vamos a hablar de La ciudad sin nombre. Lo primero que debemos remarcar antes de comenzar es que existe un debate abierto sobre si la ciudad sin nombre es la misma que la ciudad de los 1000 pilares, también denominada Irem, pues esta última también resulta de gran importancia dentro del corpus de los mitos. De hecho, comprobaremos en breve cómo la ciudad puede haber sido descrita a través de diferentes arcos narrativos. Y es que ya sabemos que es un clásico del horror cósmico el comprobar cómo las diferentes aportaciones de distintos autores acaban distorsionando en cierta medida la idea original. Y desde mi humilde opinión, yo creo que esto precisamente es lo que ha sucedido con la ciudad sin nombre e Irem. De hecho, lo iréis comprobando a continuación. Veréis que son muchas las historias y las leyendas que apuntan hacia ella. La ciudad sin nombre se halla situada en una parte inespecífica del desierto de Arabia. Una cuestión para nada curiosa conociendo la explícita admiración que Howard Phillips Lovecraft sentía por las culturas del Medio Oriente. Lo más probable es que la ciudad sin nombre fuera inspirada al gran maestro por la ciudad de Irán, llamada también la de las muchas columnas, de la cual se habla en el Corán y se dice que fue destruida por el pecado de sus habitantes. Hoy día de la ciudad de Irán, tal y como estáis viendo, no quedan más que unas ruinas escasas. Como antes os he adelantado, existen varias leyendas que apuntan a los orígenes y las consecuencias de la ciudad sin nombre. Y es precisamente de estas diferentes fuentes de donde surge la controversia de si resulta la ciudad sin nombre una, 2 o 3 ciudades diferentes. La primera leyenda habla de que la ciudad sin nombre se encontraba originalmente bajo la agua del océano y que fue fruto del plegamiento de la corteza terrestre a causa de poderosos cataclismos que la ciudad acabó emergiendo sobre la agua. Dentro de este paradigma de una urbe subacuática, la ciudad estaba poblada por una raza de humanoides reptilianos, posiblemente una rama de los profundos o del hombre serpiente. Al ser la naturaleza de estas criaturas acuáticas, evidentemente, mientras que la ciudad se encontraba cerca de la costa, las mencionadas criaturas aún poseían cierto poder sobre la metrópoli. Sin embargo, a medida que el clima se hacía cada vez más seco, no olvidemos que nos encontramos en Arabia, la raza fue cayendo cada vez más en declive. Cuando finalmente aparecieron los humanos en Oriente Medio y al encontrarse la ciudad semivacía, optaron por reconstruirla. Fue entonces que los pocos reptiles que quedaban todavía en ella huyeron hacia sus cavernas templo más profundas, cavando túneles debajo de la tierra, procurando alcanzar el paraíso subterráneo que sus profetas les habían adelantado. La segunda leyenda habla de 2 hermanos que gobernaban al unísono la ciudad de Ad. Tras gobernarla durante varios decenios, uno de los hermanos acabó muriendo. Esto enloqueció en cierta medida al otro, puesto que mantenían una relación bastante estrecha. Fue por eso que en un arrebato delirante, el hermano superviviente, en un arranque de egoísmo, ordenó a su pueblo construir una representación del paraíso celestial en la tierra. Fue así como su gente terminó construyendo una especie de ciudad-jardín en mitad del desierto, algo parecido a lo que serían los jardines colgantes de Babilonia, y a la cual le puso de nombre Irán. Cuando la noticia de que la ciudad-jardín había sido terminada, se apresuró a dirigirse hacia su ópera magna. Sin embargo, a un día de viaje del lugar, y cito textualmente, ruido de los cielos, terminó destruyéndolo tanto a él como a todos los cortesanos que le acompañaban. Además, las criaturas que llovieron del cielo tras el estruendo acabaron por aniquilar a todos los hombres que habitaban la ciudad jardín de Irán. Se dijo incluso que muchos siglos después de este acontecimiento, las criaturas del cielo aún moraban las ruinas de la ciudad. Por último, otra leyenda afirma que la ciudad sin nombre fue construida por criaturas gigantescas de una fuerza colosal, de naturaleza totalmente desconocida y que muy posiblemente serían secuaces comandados por Shud-Mel, al cual ya sabéis que le dedicamos un capítulo completo del Mitonauta. Según esta línea cronológica, la ciudad habría quedado destruida cuando sus habitantes optaron por desobedecer a Shud-Mel. Al margen de los posibles y diversos orígenes de la ciudad sin nombre, otro de sus hechos destacables fue relatado por Ludwig Pring en el De Vermis Mysteris, en el que situó en las ruinas de esta ciudad
la secta de los magos gusanos, y que narra la existencia de un ser supremo inhumano que también habita en las mencionadas ruinas. Pero aún no hemos descubierto por qué es tan importante la ciudad sin nombre. Todavía no he dicho qué personaje se forjó entre sus columnas, pero antes de revelarlo es interesante destacar en qué relatos se podría encontrar información sobre la ciudad sin nombre. Comprobaréis que el número es bastante generoso, pues aparecería en primer lugar La ciudad sin nombre, de Howard Phillips Lovecraft, La lámpara de las Red, una colaboración de Derleth y Lovecraft, El que acecha en el umbral, de August Derleth, La llamada de Cthulhu, de Howard Phillips Lovecraft, A través de las puertas de la llave de plata, una colaboración de Lovecraft y Hoffman Price, El señor de los gusanos, de Brian Lumley, La casa de Curwen Street, también denominada el manuscrito de Andrew Phelan, de August Derleth, El señor de las ilusiones, de Hoffman Price, El guardián de la llave, de August Derleth, El rastro de Cthulhu, también de August Derleth, Historia del Necronomicon, de Howard Phillips Lovecraft, y por último El retorno de los profundos, de Brian Lumley. En ocasiones se ha contado que algunos viajeros extraviados por el desierto de Arabia han terminado encontrando la ruina de esta ciudad, y que tras volver a la civilización regresan contando historias delirantes. Pero ¿por qué es tan importante esta ciudad? ¿Por qué los nativos la habitan a pesar de que ya solo sea un puñado de piedras y paredes? Pues porque fue la ciudad en la que Abdul al-Azred pasó sus últimos años antes de escribir el Necronomicon. Incluso se ha llegado a recoger que el primer portal extradimensional a otros planos de la realidad más pesadillescos fue abierto por Abdul en esa ciudad. De hecho, para remarcar aún más la conexión de Abdul al-Azred con la ciudad sin nombre, el reconocido antropólogo Laban Shrewsbury indicó que las fuerzas del mal trasladaron el cuerpo de Abdul al-Azred tras su espantosa muerte en Damasco. Una escena que todos los que hayamos leído la historia del poeta loco tenemos grabada en nuestra mente a fuego. Una última curiosidad es que en la entrada de la ciudad sin nombre hay grabada en una piedra una mano que se dice que espera la llegada de un artefacto maldito, en particular de la archiconocida llave de plata. Pues curiosamente existe una leyenda extremadamente parecida en tierras muy próximas a donde yo me encuentro, concretamente en Granada, en la Alhambra, donde existe una mano grabada sobre un umbral que aferra una llave perdida hace mucho y que se indica que el palacio será totalmente destruido, revelando los tesoros que oculta en sus cimientos una vez sea introducida la llave. Y es curioso porque esta historia está sacada de Cuentos de la Alhambra, de Washington Irving, un fantástico homenaje del horror cósmico a este autor tan reconocido. Y bueno, no podemos terminar el capítulo de hoy sin animaros a conocer un poco más la historia del propio Abdul al-Azred, al cual le dedicamos un capítulo completo del Mitonauta. Y es que todo buen amante del horror cósmico que se precie tiene que conocer a este señor.